Un cordial saludo para todos aquellos que nos siguen desde Colombia y fuera del país. Es un placer contar siempre con ustedes. Hace unos días atrás se dio por terminado el Sínodo de la Sinodalidad 2023 con la clausura y la firma de Jorge Mario Bergoglio. De este Sínodo de la Sinodalidad 2023 surgieron dos documentos importantes. El primer documento es llamado la Carta del Pueblo de Dios, que es una conclusión a modo general de todo lo acontecido en el Sínodo de la Sinodalidad. Y el segundo documento es la síntesis del Sínodo de la Sinodalidad 2023. Durante todo el mes de octubre de 2023 se discutió en el Sínodo de la Sinodalidad temas totalmente sensibles y delicados que comprometen y ponen en riesgo la sana doctrina católica y el Evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Se discutieron temas como la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la Iglesia Católica sin arrepentimiento, la bendición de parejas del mismo sexo por parte de la Iglesia Católica sin arrepentimiento, los matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de la Iglesia Católica sin arrepentimiento, la comunión de adúlteros sin arrepentimiento y el sacerdocio femenino. Pero tengan en cuenta que el Sínodo de la Sinodalidad 2023 se dio por terminado como evento como tal, en sus protocolos, en todas estas discusiones que se llevaron a cabo durante el mes de octubre, en todos estos temas que son sensibles y delicados y que comprometen y ponen en riesgo la sana doctrina católica y el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Es decir, el sínodo se acabó y se terminó como evento, como actividad que había sido programada durante el mes de octubre de 2023, porque el sínodo de la sinodalidad en su esencia apenas comienza. Ustedes van a ser testigos que de ahora en adelante es donde verdaderamente comienza la sinodalidad en esa iglesia que está convocando Jorge Mario Bergoglio y que él llama el pueblo de Dios. Ustedes verán a diario a monjas progresistas, a sacerdotes progresistas, cardenales progresistas, obispos progresistas, al mismo Jorge Mario Bergoglio, que es un progresista, hablar de estos temas a diario. El tema de la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la Iglesia Católica sin arrepentimiento. Van a discutir acerca de si se puede o no aceptar a los adúlteros que vayan a comulgar. Van a escuchar ustedes discusiones con respecto a si se pueden bendecir a las parejas del mismo sexo sin arrepentimiento por parte de la Iglesia Católica. Van ustedes a escuchar discusiones con respecto al sacerdocio femenino y muchos temas progresistas, porque desde este momento es donde verdaderamente empieza la sinodalidad en esa iglesia convocada por Jorge Mario Bergoglio, porque recuerde que la iglesia va a pasar de ser una santa católica, apostólica y romana a ser una iglesia sinodal. Muchas personas y sobre todo millones y millones de católicos en el mundo pensaron equivocadamente que en el Sínodo de la Sinodalidad 2023 se iban a discutir todos estos temas que son tan sensibles y delicados y que comprometen y ponen en riesgo no solo la sana doctrina católica, sino que también atentan directamente contra el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, y que una vez discutidos en el Sínodo de la Sinodalidad iban a ser aprobados inmediatamente por Jorge Mario Bergoglio y ese supuesto pueblo de Dios sinodal. Pero no se engañen, porque así no trabajan las élites económicas, políticas y religiosas globalistas, así no trabaja la masonería, así no trabaja el comunismo, así no trabaja el progresismo. Recordemos que el progresismo es el caballo de Troya del comunismo, todos son lo mismo: progresismo, comunismo, masonería, élites económicas, políticas y religiosas globalistas. Todas hacen parte de lo mismo y todas buscan el mismo fin, y es poder imponer ese nuevo orden mundial con un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. De este modo, lo que se hizo en el Sínodo de la Sinodalidad es poner sobre la mesa todos estos temas y discutirlos. Y una vez discutidos, sacar las conclusiones a modo general que sacaron en esa carta del pueblo de Dios, y luego una síntesis
del sínodo de la sinodalidad, es decir, nada concreto. No se aprobó nada en definitiva, pero ese era el objetivo que tenía Jorge Mario Bergoglio y este supuesto pueblo de Dios bajo las órdenes de esa masonería, de esas élites económicas, políticas y religiosas globalistas que quieren imponer ese nuevo orden mundial. Porque recordemos que uno de los lemas de la masonería es que todo se hace gota a gota, paso a paso, con el fin de que las masas, en este caso millones y millones de católicos en el mundo, vayan aceptando esos cambios sin poner resistencia y los vayan asimilando. Y por eso es que utilizan la manipulación gradual de masas, es decir, todo lo hacen de manera gradual. El sínodo de la sinodalidad se llevó a cabo durante este mes de octubre, se hicieron las discusiones, se sacaron conclusiones, se hizo una síntesis, pero el sínodo quedó abierto. Y una vez se dio por terminado el sínodo de la sinodalidad, a manera de evento, en sus actos protocolarios, en esas discusiones que se llevaron a cabo durante el mes de octubre de 2023, pero tengan en cuenta que la esencia verdadera del sínodo de la sinodalidad apenas comienza y ustedes van a ver cómo ahora se van a intensificar todas estas discusiones. Van a escuchar a monjas hablar de estos temas, sacerdotes hablar de estos temas, cardenales, obispos, al mismo Jorge Mario Bergoglio, van a dar argumentos, justificaciones. De hecho, ustedes van a ser testigos de que en muchas iglesias, en todos los rincones del mundo, se van a llevar a cabo manifestaciones en apoyo al sínodo de la sinodalidad. Y como lo veremos en este programa, el sínodo de la sinodalidad en su esencia apenas comienza, porque tengan la seguridad que la iglesia que fundó Cristo va a pasar de una iglesia que es santa, católica, apostólica y romana a una iglesia sinodal. ¿Y cuál es la estrategia que está utilizando Jorge Mario Bergoglio junto a ese supuesto pueblo de Dios sinodal? Que obvio, trabajan directamente para esas élites económicas, políticas y religiosas globalistas, para la masonería, que buscan hacer pasar lo inaceptable a lo aceptable, y en este caso hacer pasar todas estas ideas que se discutieron en el sínodo de la sinodalidad y que comprometen y ponen en riesgo la sana doctrina católica y atentan contra el evangelio de Cristo y de los apóstoles, y que fueron discutidos en el sínodo de la sinodalidad y que son inaceptables para la sana doctrina católica, son inaceptables para nuestro Señor Jesucristo, son inaceptables para los apóstoles, son inaceptables para nuestro Padre Creador. Pero Jorge Mario Bergoglio, a través de estrategias de manipulación, quiere pasar estas ideas totalmente inaceptables a que sean aceptables por millones y millones de católicos en el mundo, y así ser totalmente engañados y conducidos a esa falsa religión, la cual está promoviendo Jorge Mario Bergoglio a través de un falso ecumenismo. Y esta estrategia es la ventana de Overton. En este programa entonces vamos a hablar de cómo Jorge Mario Bergoglio está utilizando la ventana de Overton para poder lograr que estas ideas inaceptables se conviertan en ideas totalmente aceptables. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones y compartir nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. El propósito principal de Jorge Mario Bergoglio al convocar el sínodo de la sinodalidad 2023 de ninguna manera era que se aprobaran todas estas reformas que Jorge Mario Bergoglio tiene en mente para con la Iglesia Católica y que buscan destruir el evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la ley de nuestro Padre Creador revelada a los profetas. No se engañen. El propósito principal de Jorge Mario Bergoglio al convocar el sínodo de la sinodalidad 2023 era poner sobre la mesa todos estos temas totalmente sensibles y delicados que comprometen y ponen en riesgo la sana doctrina católica. Y una vez puestos sobre la mesa, fueran discutidos
Una vez discutidos, se sacarán conclusiones a modo general y el sínodo de la sinodalidad quedará abierto para posteriores discusiones. Así es que trabajan las élites, así es que trabaja la masonería, el comunismo, el progresismo, y esa es la estrategia que está utilizando Jorge Mario Bergoglio para poder llevar a cabo esa reforma que busca destruir el evangelio de Cristo, que busca destruir la doctrina de los apóstoles, que busca destruir la ley de nuestro Padre Creador revelada a los profetas. Y para llevar a cabo esta estrategia, Jorge Mario Bergoglio lo que está haciendo es utilizar la ventana de Overton. La ventana de Overton es una estrategia política, y si vemos lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio, en donde quiere llevar a cabo una reforma en la Iglesia Católica, destruyendo el evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la ley de nuestro Padre Creador revelada a los profetas, vemos que Jorge Mario Bergoglio también está llevando a cabo una estrategia política para poder llevar a cabo esa reforma, porque Jorge Mario Bergoglio es el encargado de llevar a cabo ese plan masónico, de establecer un nuevo orden mundial con un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión. Y para ello, Jorge Mario Bergoglio entonces está utilizando la estrategia de la ventana de Overton. Como su nombre lo indica, la ventana de Overton es una ventana en donde hay unas ideas que están dentro del rango de esa ventana, es decir, son totalmente aceptables, mientras que hay otras ideas que están por fuera de esa ventana, es decir, son ideas totalmente inaceptables. Y en este caso estamos viendo que en el sínodo de la sinodalidad se discutieron unas ideas que son totalmente inaceptables para la sana doctrina católica, porque van en contra del evangelio de Cristo, van en contra de la doctrina de los apóstoles, van en contra de la ley de nuestro Padre Creador revelada a los profetas. Lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio es utilizando la ventana de Overton para hacer pasar esas ideas totalmente inaceptables para Jesucristo y nuestro Padre Creador por esa ventana de Overton y lograr que de ser inaceptables se conviertan en aceptables. Y todo esto lo hacen a través de una serie de pasos en donde igualmente se manipula gradualmente a las masas. En este caso se manipulan a millones y millones de católicos en el mundo, quienes no perciben esos cambios y los van asimilando y al final terminan por aceptar esas ideas inaceptables que van en contra del evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la ley de nuestro Padre Creador revelada a los profetas. De este modo, ustedes van a ser testigos de ahora en adelante que día tras día en iglesias y catedrales de todo el mundo, sacerdotes, obispos y cardenales van a aplicar la sinodalidad, aún cuando esas reformas sinodales no hayan sido aprobadas todavía por Jorge Mario Bergoglio y ese pueblo de Dios. Verán ustedes día tras día blasfemias y herejías en iglesias y catedrales de todo el mundo bajo la excusa de la sinodalidad, como por ejemplo la misa interreligiosa celebrada el pasado 30 de octubre de 2023 con el cardenal Barba, y en donde en esa misa interreligiosa, bajo la excusa de ese falso ecumenismo promovido por Jorge Mario Bergoglio, participaron comunidades católicas, comunidad de la secta afrobrasilera Umbanda con raíces africanas, participantes de la escuela científica Basilio, y en donde en esta misa interreligiosa se cometieron herejías y blasfemias. Incluso el cardenal Barba, al final de esa misa interreligiosa, cuando les dio la bendición a los participantes, ni siquiera mencionó a nuestro Señor Jesucristo, lo rechazó totalmente y solo dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. No dijo más nada, cometiendo una total herejía, una blasfemia. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La secta Umbanda tiene orígenes afrobrasileros con raíces africanas, y aunque surgió en Brasil, esta secta Umbanda se ha extendido hacia otros países como Uruguay y Argentina. La secta Umbanda practica el espiritismo, la magia negra y el vudú. De este modo, esta misa interreligiosa celebrada en la Catedral de San Luis con el cardenal Barba es puro paganismo. Hay herejía, hay blasfemia, porque se está mezclando lo sagrado con lo pagano, bajo la excusa
de esa sinodalidad y de ese falso ecumenismo propuesto por Jorge Mario Bergoglio con ese sino de la sinodalidad que quedó abierto y que se seguirá extendiendo año tras año. Ya están preparando el sino de la sinodalidad 2023. De este modo, estén seguros que la iglesia va a pasar de ser una santa católica, apostólica y romana a ser una iglesia sinodal, con todas estas herejías, con todas estas blasfemias. Y acá les voy a repetir, cuando el cardenal Barba, en esa falsa misa interreligiosa, bajo la excusa de ese falso ecumenismo y bajo esa sinodalidad propuesta por Jorge Mario Bergoglio y ese pueblo de Dios sinodal, cuando dio la bendición, negó totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Lo rechazó porque solo mencionó en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y no dijo más nada. Sean ustedes testigos de esta blasfemia y esta herejía cometida por este cardenal Barba en la Catedral de San Luis, y esto lo verán día tras día bajo la excusa de esa sinodalidad. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Brasil fue el otro punto a donde llegaron gran cantidad de esclavos en la época de la trata. A finales del siglo XVIII se calcula que había una población de cerca de 9 millones de negros africanos. Aquí también se desarrollaron religiones y cultos sincréticos como el candomblé, la macumba y la umbanda. Blancos y negros practican actualmente estos cultos, que han ido evolucionando al mismo tiempo que sus adeptos iban siendo de escalas sociales más altas. La umbanda se basa en el culto a los según, entes de mucha luz espiritual, fuerza y sabiduría. Su objetivo es atraer a estos espíritus beneficiosos para la práctica del bien. Aquí los tambores y el ritmo juegan un papel primordial. Cada espíritu tiene su propio toque y su propia cadencia. Sus altares están dedicados a las mismas deidades que en vudú y en santería: Exu, Ogún, el guerrero, Lemanyá, la sirena, Obatalá, el creador, Xangó y el resto del panteón africano. Y la escuela científica, Basilio, que antes era una escuela netamente espiritista, dicen que pasó a ser una religión, pero sigue practicando el espiritismo. También dicen que siguen a nuestro Señor Jesucristo, pero uno no puede seguir a nuestro Señor Jesucristo y también llevar a cabo prácticas espiritistas y de magia negra. Escuela o confesión religiosa. Ponemos foco en la escuela científica Basilio culto espiritista. Así es el proceso de cambio de la institución de escuela de pensamiento espiritista a religión. Este rito congoleño, también llamado rito Zaire, es una adaptación del rito romano, aprobado y firmado por Jorge Mario Bergoglio hace unos años atrás. Pero, ¿cuál es el problema con este rito congoleño? Que estas comunidades congoleñas tienen raíces africanas y siguen practicando el vudú, la magia negra, el espiritismo, y de este modo en sus misas siguen mezclando lo sagrado con lo pagano, y por tanto estas misas también son heréticas, son blasfemas, pero lo hacen bajo la excusa de esa sinodalidad y de ese falso ecumenismo propuesto principalmente por Jorge Mario Bergoglio. Incluso en este rito congoleño, aprobado por Jorge Mario Bergoglio, se permite que los sacerdotes bailen y dancen al son de la música africana, con matices espiritistas de magia negra durante la misa, cometiendo una total herejía. Recordemos que la Eucaristía, o lo que también algunos llaman misa, es la conmemoración del sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto es una herejía y una falta de respeto
danzar, bailar y aplaudir durante la Eucaristía. Pero esto es lo que está permitiendo Jorge Mario Bergoglio con toda su sinodalidad, con ese falso ecumenismo y con todas las herejías y blasfemias que está introduciendo en la Santa Iglesia Católica, destruyendo totalmente el Evangelio de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la ley de nuestro Padre Creador revelada a los profetas. Mientras tanto, el sacerdote modernista y progresista James Martin dice estar decepcionado por la síntesis final del sínodo, abro comillas. El texto ni siquiera menciona explícitamente a los LGTBI, cierro comillas, pero qué hipocresía la de este sacerdote modernista y progresista James Martin, pues él sabe perfectamente que Jorge Mario Bergoglio terminará aceptando a las comunidades LGBT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, contradiciendo totalmente el Evangelio de Cristo y la doctrina de los apóstoles. El padre James Martin ha expresado su decepción con el documento de síntesis del sínodo sobre sinodalidad, abro comillas. Sospecho que la mayoría de los católicos LGBTQ estarán decepcionados porque ni siquiera se les menciona en la síntesis final, cierro comillas, declaró Martin el sábado a la revista británica The Table, pero vuelvo y repito, el padre progresista y modernista James Martin solamente está actuando con hipocresía, porque él sabe perfectamente que Jorge Mario Bergoglio terminará aceptando a las comunidades LGBT dentro de la Iglesia Católica sin arrepentimiento, porque James Martin es una de las manos derechas de Jorge Mario Bergoglio. En este punto, dice el sacerdote jesuita y modernista James Martin, el documento no se corresponde con las numerosas discusiones de mesa y peticiones de palabra en las sesiones plenarias del sínodo, en las que el tema surgió repetidamente y provocó puntos de vista muy diferentes. Pero es que ese era el objetivo de Jorge Mario Bergoglio, y el sacerdote modernista James Martin, que es la mano derecha de Jorge Mario Bergoglio, lo sabe perfectamente, solo que está actuando con hipocresía. El propósito de Jorge Mario Bergoglio era llevar esas discusiones sobre la mesa en el sino de la sinodalidad y dejarlas abiertas para irlas manejando gradualmente y en el futuro aprobarlas. En otro lugar, dice el sacerdote modernista James Martin, abro comillas, de diferentes maneras, las personas que se sienten marginadas o excluidas de la iglesia a causa de su situación conyugal, su identidad y su sexualidad, piden también ser escuchadas y acompañadas y que se defienda su dignidad, cierro comillas. Y así ustedes seguirán escuchando a más sacerdotes, cardenales, obispos, monjas, laicos entre mujeres y hombres, hablar de estos temas que se discutieron en el sínodo de la sinodalidad, porque en el sínodo de la sinodalidad no se aprobaron estas reformas, porque el objetivo de Jorge Mario Bergoglio no era aprobarlas, era poner las discusiones sobre la mesa y dejar el sínodo abierto, para que ahora sí se diera el sínodo en su esencia, para poder progresivamente ir aprobando todas estas reformas. Por eso este tema será el pan de cada día dentro de la Iglesia Católica, porque tengan la seguridad que la Iglesia pasará de ser una santa, católica, apostólica y romana a ser una Iglesia sinodal. Y una vez concluido el sínodo de la sinodalidad, se pronuncia Jorge Mario Bergoglio diciendo que anima a seguir dando pasos por una Iglesia más sinodal y más misionera. Queda comprobado totalmente que el propósito principal de Jorge Mario Bergoglio es que la iglesia pase de una iglesia santa, católica, apostólica y romana a una iglesia sinodal. En su homilía durante la misa de clausura en la Basílica de San Pedro, Jorge Mario Bergoglio destacaba que, abro comillas, hoy no vemos el fruto completo de este proceso,
Jorge Mario Bergoglio está hablando del sino de la sinodalidad, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. Dice Jorge Mario Bergoglio que el Señor, no sé a cuál Señor se estará refiriendo, nos guiará y nos ayudará a hacer una iglesia más sinodal y más misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, saliendo a llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos. Queda claro que de ahora en adelante comienza en su esencia el sino de la sinodalidad, y escucharán repetir a Jorge Mario Bergoglio una y mil veces que quiere una iglesia más sinodal y menos santa, menos católica, menos apostólica y menos romana. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo Jorge Mario Bergoglio va a utilizar diferentes estrategias para poner sobre la mesa estas discusiones, como es el caso del sacerdocio femenino y el celibato. Acá nos está haciendo un cuestionamiento para que los católicos en el mundo se empiecen a cuestionar y empezar a sembrar esa duda. Dice Jorge Mario Bergoglio que los evangelios apócrifos siguen aguijoneando e intrigando a la iglesia. Jorge Mario Bergoglio está resucitando de alguna manera esos evangelios apócrifos, lo que más y mejor destacan la importancia de la mujer en la iglesia. Otros evangelios apócrifos también nos hablan del celibato. Pero recordemos que el pueblo judío y la iglesia primitiva nunca aceptó estos evangelios apócrifos porque consideraban que no eran inspirados por nuestro Padre Creador y no eran libros sagrados. ¿Será que Jorge Mario Bergoglio va a incluir estos evangelios apócrifos dentro de las Sagradas Escrituras aún cuando la iglesia primitiva consideró que no eran libros inspirados por nuestro Padre Creador? Todos estos progresistas que hay hoy infiltrados en la Santa Iglesia Católica y que trabajan para la masonería, sin lugar a dudas utilizarán diferentes estrategias para que gradualmente se vayan aprobando todas estas reformas que destruirán el Evangelio de Cristo y los apóstoles. Finalmente, decirles a todos ustedes que no vayan a pensar que por el hecho de que en este sino de la sinodalidad 2023, celebrado durante el mes de octubre, no se aprobaron las reformas que se estaban discutiendo en ese sino de la sinodalidad, como es la aceptación de las comunidades LGT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, la bendición de parejas del mismo sexo por parte de la iglesia católica sin arrepentimiento, los matrimonios entre personas del mismo sexo por parte de la iglesia católica sin arrepentimiento, la comunión de adúlteros sin arrepentimiento, el sacerdocio femenino, y que porque no fueron aprobadas ahora en el sino de la sinodalidad, entonces no van a ser aprobadas en un futuro. No se engañen. El objetivo del sino de la sinodalidad 2023 era poner sobre la mesa todos estos temas y discutirlos y dejar abierto el sínodo para que gradualmente se vayan discutiendo de nuevo estos temas, se vayan poniendo en duda, vayan saliendo personas a hablar a favor de la aprobación de estas reformas y así van aplicando la sinodalidad gradualmente, paso a paso, gota a gota, hasta que finalmente llevan a millones y millones de católicos en el mundo y a toda la humanidad al engaño, hacia esa falsa iglesia que hará parte de ese nuevo orden mundial, en donde también estará un único gobierno, que será de parte del anticristo, y también una sola moneda, que será virtual y esclavizará a la humanidad. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones y compartir nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.